Evangelio del día con Félix, miércoles 15 de abril del 2020. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: Míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo, pero Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial responderemos todos juntos: Que se alegren los que buscan al Señor. Todos, que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas todos los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, todos, que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, todos, que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Todos, que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Todos, que se alegren los que buscan al Señor. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tu fiel parte en tu victoria santa. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo.
como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos hermanos y hermanas, vamos con la reflexión. Pero antes de la reflexión vamos a pedir el Espíritu Santo. Digan conmigo esta oración: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Hola, ¿cómo andan todos ustedes? ¿Bien? Espero que estén todos bien. Vamos ahora con la reflexión. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si quieren buscar la Biblia y leer conmigo, está en libros Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Repito, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice: en aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. La hora nona era a las 3 de la tarde. Nosotros los católicos, algunos, sabemos rezar a las 3 de la tarde la coronilla de la Divina Misericordia. Y ellos fueron al templo a orar. Y vieron a un lisiado de nacimiento. Dice la palabra de Dios: solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. El lisiado era de nacimiento y siempre lo ponían en la puerta esa llamada Hermosa, y era su vida, su rutina, pedir limosna ahí. Era su vida. Y no sabía que su vida iba a cambiar en ese momento. Escuchen. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Él le pide limosna como a todas las personas. Y está muy bien. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: míranos.
Y escuchen lo que viene. Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo. Claro, él clavó los ojos en ellos esperando que le iban a dar algo de limosna. Y no es así, le va a dar algo mejor. Le va a dar algo mejor. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Claro, cuando a nosotros nos pasa algo bueno en la vida, vamos, alabamos a Dios, damos muchas gracias. Pero cuando estamos en malas condiciones, perdemos la fe en Dios. Cuando estamos en pruebas, perdemos la fe en Dios. Perdemos la fe en Dios, perdemos el amor hacia Dios. Vamos al templo solamente a pedir limosna, a pedir a Dios que nos ayude. Pero no damos gracias. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Ellos no estaban acostumbrados a los milagros. Ellos no estaban. Cuando viene Jesús, hace milagros, pero ellos no creen. No creen en los milagros. Ahora los hacen sus discípulos y quedan estupefactos. O sea, por los milagros alguien queda estupefacto. El ser humano ante un milagro queda como desconcertado, como en shock, porque pasó algo antinatural, sino que pasó algo sobrenatural, que Dios lo hizo. Vamos al Evangelio ahora. Por las dudas, si quieren leerlo conmigo, es del Santo Evangelio según San Lucas. Busquen San Lucas en su Biblia, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Repito, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Por las dudas, si quieren buscar en su Biblia. O pueden pausar el video para buscar en su Biblia, tranquilos. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Bueno, acá vemos que 2 discípulos de Jesús iban caminando tranquilamente a una aldea llamada Emaús, que estaba lejos de Jerusalén. Ahí dice 70 estadios. Imagínense qué lejos estaba. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Y bueno, como personas que normales que caminan y hablan entre 2 personas, ellos iban hablando sobre lo sucedido, sobre Jesús. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Esto nos pasa a todos, muy a menudo. Como discípulos de Jesús, nos pasa a todos muy a menudo. Vamos en nuestra vida, cansados, tristes. Vemos a Jesús en nuestro lado. Puede ser a una persona enferma, puede ser a una persona que está pasando necesidad. Vemos a Jesús a nuestro lado. Y no nos damos cuenta, vamos caminando, charlando, como si nada, no nos damos cuenta que al pasar esos momentos está Jesús. Y el mayor miedo que tenemos que tener es ver a Jesús pasar y no darnos cuenta. Creo que lo dijo San Agustín eso. Y también lo dijo el Papa Francisco hace unos días. Hace unos bastantes días, hace más o menos 20 días, dijo eso. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? ¿Cuál era la conversación? Jesús sabía cuál era la conversación, pero le quería preguntar a los discípulos. Los discípulos no se daban cuenta que era Jesús.
y estuvieron hablando mucho tiempo sin darse cuenta. Escuchen. Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Claro, no se daban cuenta que era Jesús. Lo trataban como un forastero de Jerusalén, como alguien que no se dio cuenta de lo que pasó, como alguien ignorante. Lo trataron. Y a veces tratamos a la gente, la tratamos así, sin saber que está Jesús en ellos, que Dios está en ellos, a los enfermos, a los más necesitados, a los miembros de nuestra familia, con cada persona que estamos al lado, la tratamos así, sin darnos cuenta que Jesús está en ellos. Y eso es lo feo. Eso es lo más feo. Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, que lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Y bueno, y le cuentan la historia de Jesús Nazareno. Al mismo Jesús le cuentan que lo que había pasado a Jesús y esto y aquello. Ya escuchen lo que viene. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Y bueno, ellos pensaban que lo que esperaban los judíos, ellos también fueron judíos, los discípulos, todos los discípulos, creo que todos, todos, fueron judíos, o casi todos. Mateo era recaudador de impuestos. Todos, la mayoría, por lo menos, eran judíos. Todos creían que el Mesías iba a venir a liberar a Israel de los romanos, de los otros países, que los iba a liberar. Por eso no creyeron en el Mesías, los romanos, los judíos, porque pensaban que iba a ser un liberador, con el que iba a actuar en la fuerza, etcétera, etcétera. Seguimos. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Y acá también, según el Evangelio, también según San Juan, según San Mateo, según San Marcos, que vieron ángeles. Que vieron a un ángel o ángeles que decían que estaba vivo. San Lucas también lo dice en Emaús, en este evangelio. Dice la palabra de Dios: algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¡qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera y entrara así en su gloria? Acá reclama Jesús: qué necios son los discípulos por no saber lo que dicen los profetas, para creer lo que dijeron los profetas. O sea, no está mal creer lo que dijeron los profetas. Jesús se refiere a lo que necios somos cuando creemos mal. Cuando creemos mal, cuando la interpretamos mal a la Escritura. ¿No era necesario que el Mesías padeciera y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Miren, la labor que hizo Jesús, le escribió todas las Escrituras desde Moisés hasta todos los profetas. Les explicó lo que tenía que pasarle al Mesías. Les explicó todo esto. Y si nosotros se lo pedimos, también se nos va a explicar. Pero nosotros tenemos que poner primero el primer paso. Y el primer paso es leer la Biblia. Al católico se le dice que no lee la Biblia. Los católicos somos fríos, somos tibios para leer la Biblia. Tenemos que abrir la Biblia.
La tenemos tirada ahí. Abrámosla. No nos cuesta nada. Abrámosla. Llegaron a la aldea. Llegaron cerca de la aldea, a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. A Jesús lo invitaron a quedarse en la casa. Nosotros también tenemos que invitarlo. Aunque no reconozcamos a Jesús en aquel hombre, podemos hacer entrar a nuestra casa al que está sin refugio, porque está Jesús en él. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan. Pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Escuchen lo que pasó. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Cuando reconocieron a Jesús, se le abrieron los ojos, pero desapareció. Claro, ya habían hecho todo. Jesús se mete. Puede ser una hipótesis de que Jesús desaparece es cuando se mete en el pan. Por eso que dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es una hipótesis. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Nuestro corazón arde cuando Jesús nos explica la Biblia. Nuestro corazón arde del Espíritu Santo, del amor que nos tiene Jesús. Cuando habla Jesús en nosotros, nuestro corazón arde. Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Jesús se manifiesta a ellos, a los discípulos. Se manifiesta a su iglesia. También se nos manifiesta a nosotros como miembros de la iglesia y nosotros no nos damos cuenta, como los discípulos de Emaús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, los acompañe. Terminamos estas lecturas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y les acompañe. Les mando un fuerte abrazo.